Vamos a hablar en esta tarde acerca del anticristo, el papá de Walter Mercado. El anticristo, ¿qué es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? La palabra anticristo que aparece en la Biblia está compuesta de dos palabras. Anti, que significa contra, en contra de. Significa que se opone a, en este caso, a Cristo. Y obviamente a usted, si es cristiano. Ha habido a través de los años una confusión, porque el tema no es fácil de estudiar, requiere mucha atención, y ha habido a través de los años confusión respecto al anticristo, y yo quiero que nosotros distingamos perfectamente lo que es el anticristo, el cual es un personaje, es una persona, y lo que viene siendo el sistema del anticristo o el espíritu del anticristo. Son dos cosas muy distintas, que es donde muchos cristianos se han confundido. Entonces vamos a aclararlo a través de las Escrituras. Primero quiero hablarles respecto al espíritu del anticristo, el sistema del anticristo. En Primera de Juan, si va conmigo a la Biblia, en el capítulo 2, en el versículo 18, yo quiero que usted lea con atención. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ve cómo aparece en la Biblia esta palabra anticristo, pero aquí se refiere al personaje, a la persona del anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos, es decir, son personas que se oponen a Cristo. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, es decir, no todos son cristianos. Ahora, en capítulo 4 de Primera de Juan, en el versículo 1, dice Juan el apóstol: amados, escuchen, no creáis a todo espíritu. Aquí todo espíritu no son demonios, son personas. Aquí espíritu son personas. Vamos a ver el contexto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, o sea, las personas, si son de Dios. Aquí viene: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Fíjense, es diferente al anticristo al espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, o sea, el anticristo, y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué? El espíritu del anticristo. Ok. Todo sistema filosófico del mundo, si lo analizamos a la luz de la palabra, nos vamos a encontrar en que es anticristiano o es anticristo. Está impregnado del espíritu de anticristo. La teoría de la evolución está impregnada es una filosofía que es anticristo, tiene el espíritu del anticristo. La doctrina del humanismo, donde centra al ser humano como el eje sobre el cual gira todo, o el centro alrededor del cual gira todo, el hombre por el hombre, esa es la filosofía del humanismo. El hombre queriendo llegar a ser Dios, pero nunca va a poder el hombre llegar a ser Dios, ni a saber todo. Entonces, esa doctrina, esa filosofía, mejor dicho, del humanismo, es anticristo. Está impregnada del espíritu del anticristo.
todo sistema filosófico, todo el sistema religioso del mundo, escuchen, es anticristo. El Islam es anticristo. El judaísmo actual que profesan los judíos de Israel es anticristo, porque no creen en el Mesías. El catolicismo en muchas de sus ramas es anticristo por las prácticas que hacen. Pero también en la iglesia católica, en la iglesia protestante, en la iglesia cristiana, también hay muchas cosas que son anticristo. Ya ni decir de los testigos de Jehová, esos son de los peores anticristos que hay. Lo igual que los mormones, su doctrina son anticristo totalmente. Los de la luz del mundo son anticristo totalmente. Entonces, fíjense, no hay religión que te lleve a Dios, solo Cristo. Entonces, si no te lleva a Dios, el Padre es anticristo. Está sumergida e impregnada en el espíritu del anticristo, que está en contra de Cristo. Y mientras que Cristo dice que el que crea en Él será salvo, otro dice, no, tienes que hacer obras. Tienes que irte a la Meca, tienes que irte al Vaticano, tienes que irte de rodillas. Entonces ahí ya eso es ¿qué? Anticristo. Todo el sistema económico del mundo es anticristo. El materialismo como uno de los dioses de los seres humanos de hoy. El materialismo excesivo, el amor al dinero, característica de los hombres y de las personas de los últimos tiempos. ¿Y qué me dicen del mensaje central de muchas iglesias que hablan de la prosperidad? Cuando jamás en la Biblia la prosperidad a los cristianos es el tema central. No es ni más ni menos, escuchen, que de alguna manera se ha infiltrado el espíritu del anticristo en medio de la iglesia, en los corazones de las personas. Ahora, este sistema, este espíritu de anticristo, vemos que son filosofías, pensamientos, argumentos. Pero ahora vamos a ver, les hablaré un poco más al rato de este espíritu del anticristo. Pero ahora vamos a ver en la Biblia al anticristo como una persona, que la Biblia dice que es un personaje. Y ahí es donde, repito, algunos cristianos se confunden. Yo, por ejemplo, he escuchado pastores que dicen que el anticristo es un sistema. Y ahí es donde está el error. Y vamos a comprobarlo con la Biblia. Vamos a segunda carta a los Tesalonicenses. Este capítulo 2 de la segunda carta da una descripción de la personalidad, de las características de este ser, de esta persona. Y vamos a aprender en esta tarde acerca de ello, o de él. Segunda Tesalonicenses 2:3. Fíjate los calificativos que le da la Biblia al anticristo. 2:3. ¿Ya lo tiene? Segunda 2:3. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. Y dice, quiero aclarar, este no vendrá se refiere a la segunda venida de Cristo, ¿sí? Que antes venga la apostasía y se manifieste, fíjese el calificativo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta palabra que utilizó San Pablo, que se traduce por perdición, es el griego apoleia, que significa destrucción. Fíjese, el hijo de destrucción, el hijo de pecado, también se traduce por muerte y se lee el hijo de muerte. Ok, en el versículo 8 de segunda Tesalonicenses nos sigue hablando que es una persona, no es un sistema. Ya hablaremos un poco más. Versículo 8, ¿ya lo tiene? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento
es por obra de Satanás. ¿Quién será el papá del anticristo? Satanás. Es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, yo quiero que notemos esto, donde dice 2 veces inicuo, cuyo advenimiento es, esa palabra que ya estudiamos, es la palabra griega anomos, que significa sin ley, pero en este caso significa sin la ley de Dios rigiendo su vida. Por eso es anticristo. Y todo aquel que no se somete a la ley de Dios es anticristo. Tiene el espíritu de anticristo. Pero hay una palabra muy interesante que quiero mencionar. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esa palabra advenimiento, que usted lee ahí en el versículo 8, en el 9, es la misma palabra que usó Pablo para decir la venida de Cristo. Y es la palabra griega parousia. Y esa palabra significa presencia visible. Es decir, la gente verá en la segunda venida de Cristo de una manera visible a Jesús. También al anticristo. Estamos pues comprobando que la Biblia dice que es un personaje, es una persona. Va a ser un hombre muy especial, con rasgos muy especiales en su carácter, en su mente, la habilidad que él tendrá. Bien, este anticristo se va a oponer abiertamente a Dios. Fíjese el versículo 4 de segunda, capítulo 2 de segunda Tesalonicenses, versículo 4. El cual, o sea, el hijo de perdición, el hijo de pecado, se opone, ahí está, anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, escuche, haciéndose pasar por Dios. Ok. El anticristo, dice la Biblia, será un hombre muy interesante. Este hombre obrará maravillas, dice la Biblia. La gente se va a deslumbrar por la habilidad que este hombre tendrá. Va a ser un ser inteligentísimo. Ustedes saben que Satanás es un ángel poderoso y dice que era lleno de sabiduría. Hay mucho entendimiento, conocimiento en él. Nada más que está torcido, está envuelto en la maldad. Entonces la gente, cuando vea al hijo de Satanás, se va a deslumbrar, porque será un hombre tan inteligente, tan especial, que traerá solución a los problemas que el día de hoy, hasta el día de hoy, nadie ha podido solucionar en el mundo. Escuche bien, a mí me consta, en todos los países que he viajado, que son más de 45, más de 100 ciudades alrededor del mundo, de las principales, y en todas, hermano, en todas, en Madrid, en Buenos Aires, en París, en todos lados, el problema más importante de las personas en los distintos países, ¿saben cuál es? La inseguridad. Así es que si ustedes piensan que en el DF, que Guadalajara y Monterrey, hermanos, escuchen bien, es un problema mundial. ¿Es un problema qué? Mundial, ok. Nadie hasta ahorita, mira, los políticos te hacen promesas, no, pero puras papas, no pueden. No pueden. Nadie va a poder. Pero este anticristo sí podrá. La Biblia lo profetiza. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, ¿cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Que cuando digan, escuchen, cuando digan el mensaje, al fin, cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La palabra que San Pablo, el apóstol, usó para escribir, cuando digan paz, es la palabra griega eirene, que significa unir. Cuando hay unión en un matrimonio, en un negocio, en un país, ¿hay qué? Paz. Cuando está unida la gente, hay paz. Entonces, escuchen, este hombre tendrá la habilidad de unir y de traer seguridad. Y por implicación, dice el texto en el original, prosperidad. ¿Que no todo mundo habla de que hay que sacar a los pobres de la pobreza para que el mundo evolucione y siga adelante? Bueno, escuchen, cuando digan paz y seguridad, el asunto en esto es que esa paz, esa seguridad y esa prosperidad son un espejismo. Detrás de ellos está un personaje siniestro, el anticristo. Hace años, en la década de los 80s, principio de los 90s, en esa década de los 80s, 90s, el presidente ruso, Mikhail Gorbachev, él utilizó, casi se le atribuye a él, haber acuñado la frase, en este nuevo orden mundial. ¿Han oído esa frase? El nuevo orden mundial. Piensen en eso, el nuevo orden mundial. ¿Les cae algo? Bueno, al que le caiga, ¿verdad? Y al que no, bueno, ahí espérese tantito. El expresidente Bush, padre del actual presidente de los Estados Unidos, él frecuentemente mencionaba, en este nuevo orden mundial, Bill Clinton, que lo sucedió, hablaba de el nuevo orden mundial. Hermanos, escuchen, esa frase, el nuevo, ¿qué quiere decir? Orden, todo ordenado, pero a nivel mundial. Ok, todo esto, ¿saben cómo se conoce? Como la globalización. ¿Han escuchado eso de la globalización? ¿Qué es la globalización del mundo? Es la unión de países en todo lo que tiene que ver en cuestiones de mercado, en cuestiones de dinero. Esa es la globalización. ¿Ha escuchado los famosos tratados de libre comercio? México tiene un tratado muy importante con los Estados Unidos y Canadá. Tiene con algunos países de Centro y Sudamérica y está haciendo negociaciones con algunos países en Europa. Los europeos ya se unieron en el mercado común europeo. Escuche, ese es el prototipo, el mercado común europeo. Ya los franceses no tienen su franco francés, los suizos su franco suizo, los españoles la peseta, no. Ahora es el euro. Hasta hace años el dólar era la moneda mundial. Pero el dólar se ha ido debilitando, fíjense. Algunos pronostican que va a caer el dólar. Pero ya vemos entonces la unidad, la globalización de los países que se están uniendo, están haciendo esfuerzos. Todavía creo que falta un tiempo, no puedo decir cuánto tiempo, pero ya se ven los indicios de que al menos la globalización del mundo es la que está pavimentando el camino al anticristo. Escuchen, este personaje tendrá la habilidad de unir al mundo en un solo sistema económico. Ya los economistas del mundo están diciendo, pues es que no podemos, todo se nos sale de la mano. Cuando aparezca este personaje, que será muy inteligente, va a comenzar con unas estrategias económicas que todo el mundo va a decir, ¡wow!
Así como dice el Apocalipsis, ¿quién como la bestia? O sea, ¿quién como este hombre que fue capaz de unir y sanar la economía, escuchen, mundial? Pero no solo será en lo económico, sino también unirá al mundo en un sistema filosófico de pensamiento. Somos libres. Cada quien es libre para escoger lo que quiera hacer. Es verdad. Pero es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque en los distintos congresos alrededor del mundo ya se ha aprobado el matrimonio de homosexuales, de lesbianas, se ha aprobado el aborto, se ha aprobado la eutanasia. Y México, van a ver, le va a entrar. ¿Por qué? Porque no queremos quedarnos atrás para entrar a la modernización y entrar al primer mundo. Entonces, ese sistema filosófico de pensamiento va a unir todo mundo, bueno, haciendo lo que todo mundo quiere, en una tolerancia a las costumbres, a las prácticas sexuales, etcétera, pero será un pensamiento filosófico que, si ustedes notan, escuchen bien, díganme si no es cierto. Hace años no se veía lo que hoy se ve. Y es un bombardeo impresionante. Ahora ves a los homosexuales tomados de la mano, besándose en la calle, así, enfrente de todo el mundo. Antes estaban escondidos en el closet, dicen ellos que así estaban. Y ahora ya es un bombardeo tal en películas, en telenovelas, en caricaturas, que el Bob Esponja lo sacaron una vez de Mayatito. ¿En serio? Y hubo muchos reclamos en los Estados Unidos. Entonces, este sistema filosófico de pensamiento unirá al mundo. Pero no solo el sistema económico y filosófico, sino el más peligroso. Unirá el sistema religioso, hermano. El nombre con el que se le conoce hoy a ese intento de unir todas las religiones es el movimiento ecuménico. ¿Han oído de eso? Aquí hace un par de años hubo una reunión ecuménica donde estaba el cardenal del DF, donde estaba el representante, el nuncio apostólico, donde estaba el Dalai Lama, donde estaban representantes krishnas, budistas, uno que otro pentecostal ahí despistado, algunos metodistas, algunos presbiterianos, de todas las iglesias, de todos los credos. ¿Se acuerdan con la guerra de Irak? Fue en ese tiempo cuando se reunieron. De hecho, le dieron el púlpito, bueno, no el púlpito, sino el estrado, le dieron el micrófono al Dalai Lama en el Congreso en el Distrito Federal. ¿Cuántos lo recordarán? Bueno, y todo el mundo le aplaudió. Bueno, después de esa reunión, hubo una reunión ecuménica y todos dijeron, oremos por la paz. ¿Se acuerdan de eso? Dijeron, cada quien va a orar a su Dios, porque a fin de cuentas, dice Norberto Rivera, dijo, el Dios que adoramos todos es el mismo. Eso no es ni más ni menos que un sistema infiltrado con el espíritu del anticristo. El Dios de los krishnas, mis queridos hermanos, no es el Dios del Islam. El del Islam no es el del judaísmo. El del judaísmo no es el del... ¿Verdad que no? Entonces, bajo el argumento de que todas las religiones llevan a Dios, será este movimiento ecuménico de respeto y tolerancia a las religiones. Escuchen, hermanos, el mensaje de Jesucristo es agresivo ante todo este sistema religioso. Porque Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Eso ya es revolucionario. Algunos lo tratarán, lo tomarán de intolerante, pero es la verdad. Esa es la verdad de Jesús. Los apóstoles lo entendieron. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Y este es el bendito nombre de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero escuchen, el espíritu del anticristo unirá el sistema económico, filosófico y religioso.
Pablo, el apóstol, llama a todo esto el misterio de la iniquidad. Segundo Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y aquí ya estudiamos lo que es iniquidad, anomia, ilegalidad, sin ley de Dios que los gobierne. Bien. Dice el texto que estamos leyendo que el anticristo hará señales sobrenaturales, milagrosas, extraordinarias. Escuchen, el boom, la explosión de estos últimos años en lo que tiene que ver con lo mágico, con la hechicería, con los parapsicólogos, como David Copperfield, un tipo que te desaparece, la Estatua de la Libertad, un auto, una casa, truco, magia, llámale como quieras. Son poderes de la mente. Pero esos poderes, mira, el hombre no tiene estos poderes, no son inherentes. El diablo les ha hecho creer a la gente que los seres humanos tenemos poderes. Es como esto, nosotros como cristianos tenemos poder de Dios en nosotros mismos. ¿Sin Cristo? No, lo obtenemos por medio de ¿quién? De Cristo. Y así es como podemos orar y pasan cosas sobrenaturales. Bueno, Satanás, el anticristo, siempre tratará de imitar y de falsificar y de hacer pasar por milagros divinos maravillas que él hace. No se les olvide, Satanás es un ángel poderoso. ¿Cómo es Satanás? Un ángel poderoso, tiene poderes. Dice la Biblia que se disfraza como ángel de luz. Tiene el poder de transformarse. Es un ángel poderoso, según la Biblia. Bueno, escuche bien. Segunda Tesalonicenses 2:9 dice así, que este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Quién va a ser el papá de este inicuo? Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Vamos a estudiar este versículo. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder. Aquí esta frase, gran poder, se refiere a obras sobrenaturales que trascienden lo natural, pero su origen es de Satanás. ¿Qué más? Con gran poder, señales, digan todos señales. Bueno, esa palabra que la Biblia nos traduce por señales, San Pablo utilizó la palabra griega semeion, que significa literalmente actos milagrosos, como adivinar cosas y eventos futuros. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Nostradamus? Se le considera a este parapsicólogo como uno de los profetas de los últimos tiempos más extraordinarios, porque él predijo muchas cosas años antes que sucedieran. Pero últimamente le están dando mucho crédito a un hombre. Yo me acuerdo cuando estaba joven, había una revista que se llamaba Duda, no sé cuántos recuerdan, que no me dejaba con dudas, ¿no? Pero yo me acuerdo haber leído de un tipo llamado Edgar Cayce. ¿Quién es este Edgar Cayce? Déjeme decirle un poquito de su historia. Él era un joven entre 13 a 15, 14, 15 años, cuando su padre muere. Y dice su biografía que él tomó una Biblia, estaba muy triste y se fue al bosque. Y cuando yo estoy leyendo eso, me estoy acordando de José Smith, el de los mormones, que se fue al bosque, agarró una Biblia. Escuche, la Biblia no es de interpretación privada, por eso salen muchas religiones y muchas sectas. No, la Biblia tiene que interpretarse a sí misma. Hay reglas de interpretación para no perderse e interpretar lo mejor posible las Escrituras. Toma una Biblia, en su dolor se interna en el bosque,
no dice más su biografía, pero dice que de pronto tuvo visiones de cataclismos. Él profetizó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, terremotos, hambres, pestes y un montón de cosas que con precisión cronológica se cumplieron. Después él se dedicó a sanar personas, entraba en un trance, se acostaba, ponía sus manos en el pecho y venían a consulta a las personas y él cerraba sus ojos y decía, usted tiene esto, tome esto y aquello, y la gente se sanaba. O él les ponía las manos y la gente se curaba. Hoy, en la actualidad, en los Estados Unidos hay una organización que se llama Organización para el Estudio de la Parapsicología, Edgar Cayce. Bueno, a este hombre hoy se le considera el papá de los parapsicólogos. O sea que es el papá de Walter Mercado, en lo que a parapsicología se refiere, ¿sí? Entonces, fíjense, los más grandes parapsicólogos que hay en el mundo ahorita han estudiado en esa escuela. El parapsicólogo de moda en los Estados Unidos y que ya nos lo han exportado es el famosísimo Mr. Walter Mercado. Bueno, y aquí en Guanatos tenemos ustedes se acuerdan del Visquito de GDL. Ese es el Walter Mercado, pero de aquí de Guadalajara. Ellos, por medio de poderes que dicen, están al alcance de todos, dicen ellos. El poder está en tu mente. Si tú descubrieras el poder que hay en la mente, nosotros no tenemos ningún poder. Pero escuchen, aquí es donde entra el espíritu del anticristo. Aquí es donde entra este inicuo que con señales, actos milagrosos de adivinación de eventos futuros, hará señales y prodigios. Digan todos prodigios. La palabra que se traduce prodigios es la palabra griega teras, que significa cosas extrañas que provocan asombro, de origen sobrenatural. Y allí va la señora ignorante, aunque tenga un copetote y se apellide Lefrancois. Va a la lectura del café, le leen el café, le leen las cartas y dice, me dijo todo. ¿Cómo le hace? Me adivinó todo, me dijo todo lo que yo soy, lo que tengo y lo de siempre. Mi esposo me engaña. Eso es re fácil. No se necesita ser parapsicólogo. Bueno. Teras, prodigios, cosas extrañas que provocan asombro de origen sobrenatural. Pero dice, ¿prodigios qué? Mentirosos. Esta palabra mentirosos viene del griego, les va a ser más familiar. Viene del griego pseudo. ¿Han escuchado esa palabra? Con P, pseudo. Se dice de un pseudomédico, se dice de un pseudopolicía, se dice de un pseudoabogado, se habla de un pseudocristiano. ¿Pero qué quiere decir pseudo? Se traduce por falso y mentiroso. Escuche, señales y prodigios pseudos, mentirosos, falsos. ¿Por qué falsos? Porque los hace pasar como milagros de Dios, pero el que está detrás de todo, ¿quién es? Satanás. ¿Quieren ver Apocalipsis 13 conmigo? Abran su Biblia. Apocalipsis 13, en el versículo número 12. Ahí está, Apocalipsis 13, 12. Dice así: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ahorita vamos a ver la primera bestia y la segunda bestia, ahorita vemos eso. La primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales.
es la misma palabra que aparece allí que usó San Pablo. Grandes señales, milagrosas, sobrenaturales. De tal manera, fíjense esta frase, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Yo no sé si ustedes todavía se sorprenden cuando ven en la televisión. Yo cuando tengo chance de ver la televisión, busco programas que les pueda sacar provecho. Porque perder el tiempo viendo novelas así como que eso es medio para retrasados mentales, con disculpa de algunos que a lo mejor les gustan las telenovelas. Es que no se puede concebir perder el tiempo de tal manera. Viendo lo que tú ya sabes de que todas las telenovelas es lo mismo. Siempre los engañan, siempre los traicionan, siempre el amante. O sea, ya, chole, ¿a poco no aburre eso? No saben otro tema. Y ahí está la gente. Bueno. A mí me gusta, cuando tengo chance de ver la televisión, buscar programas de los cuales yo pueda aprender. Y hay un canal que casi es mi favorito, el National Geographic o el History Channel, todo ese tipo de canales. Bueno, ahí vi un programa que yo estaba así, con la quijada así, de todo lo que los hombres llegan a hacer hoy con el poder de la mente, dizque con su poder. Gente que agarra, escuche bien, un cuchillo de 1 pulgada de ancho, abren su boca y se traspasan así, sin dolor, sin una gota de sangre, cuando mucho una gotita de sangre. Otros se traspasan con un montón de agujas por todos lados. En Filipinas los cuelgan de ganchos en la espalda y los llevan colgados y van así. ¿Y saben cómo les dice la gente a esos hombres? Holy men. En inglés es hombres santos. Y la gente, wow, mira nada más. Caminando sobre vidrios rotos, una cosa impresionante, hermanos. Todo con el poder de la mente. Fíjense para qué usan el poder de la mente. Para meterse cuchillos por todos lados. Háganme favor. Bien, volvamos ahí. Versículo 14. A ver, ¿en cuál estamos? 12, 13, 14. Fuego del cielo. Y engaña a los moradores de la tierra. ¿Cómo engaña? Por las señales. ¿En qué consiste el engaño? Escuche. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Aquí la bestia es el anticristo. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Imagen. Que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. A una imagen, de pronto, como que cobró vida. Dice, para que la imagen, escuche bien, lea bien, hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La imagen hablando. Y todos, el poder de Dios. Hay un episodio en la Biblia de un mago que hacía cosas y todos decían, el poder de Dios, decían. Será el mismo engaño. Ahora, piensa en esto. La hostia que sangra. ¿Han oído eso? La imagen que llora. Ahora ya los periodistas, los paparazzis ya, pues esos andan cazando todo, ¿no? Y ya hay videos que prueban que la imagen de determinado santo o virgen empieza a llorar. ¿Las han visto en los noticieros? Y toda la gente, una imagen llora. Y la gente, ¡wow! Y no se diga la Virgen del Comal, la Virgen del Puente, el Santo del Guayabo, y
ya no sabe uno. Hasta en las guayabas las parten. Aquí está, aquí está. O sea, ya, fíjense, no solo caen en un engaño así, que me habló, que yo lo vi, que salió sangre, que sangró la imagen, que habló, que lloró. No solo eso, ya la gente está tan súper engañada que agarran una tortilla y ya se les apareció la Virgen allí. Y es la Virgen de la tortilla. No se rían, es la verdad. Lo han visto en la televisión. Y la gente tiene allí y le hacen un altar a la Virgen de la tortilla. Hágame favor. Es que eso es totalmente irracional. Ahora escúchenme bien, jamás en la Biblia hay un mensaje, hay un milagro así. Porque eso conduce indefectiblemente a la idolatría. ¿Qué me dice del ángel de mi guarda? Angelito, angelito. Yo lo invoqué, hablo con él y se me materializa y me dice, yo te estoy cuidando. Háblele a los ángeles, dicen los parapsicólogos. Usted tiene su ángel. ¿Saben que la Biblia prohíbe terminantemente invocar a los ángeles? Es una aberración para Dios. Nosotros no necesitamos la intercesión ni de los santos ni de los ángeles. Nuestro intercesor es Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Y qué me dicen de los estigmas? Las señales de Giorgio Bon Giovanni. Pobre tipo. Miren, se apareció hace como 15 años. Y siempre que sale en la televisión sale así. ¿Ustedes creen? Ahora ya se la da de profeta. ¿Y el canoso? ¿Cómo se llama el canoso? El de los platillos voladores. Ese es. Ya le dice el profeta. Y todos, porque le sale sangre de las manos. Pregunto, esta es una pregunta que apela a la inteligencia y a la razón y al sentido común. ¿Ustedes creen que Dios quiera tener a alguien así? Siempre sangrando, así, ay, miren, que no puede ni caminar el tipo. Sin embargo, él cree que él es un enviado de Dios. Él es un falso Cristo. Porque él dice del arrebatamiento que van a ser platillos voladores. Y para el que quiera más información, hoy a las 7 en Plaza Galerías hay una función. Entonces están cordialmente invitados. Todo esto es del anticristo. Pero escuche, junto con todos esos engaños, los mismos servidores de Satanás, los mismos anticristos que ya andan en el mundo, se aprovechan, creen que ellos tienen los poderes y se aprovechan de la fe de la gente, enriqueciéndose a costa de la gente y pidiéndoles dinero y sacándoles dinero. Pero escuche bien, hermano, tenga mucho cuidado, porque la iglesia cristiana también está infiltrada con el espíritu del anticristo. Cuando usted escuche, ven a oír al predicador que cuando predica sale aceite de la Biblia. Mire, si usted va a verlo, llévese unos cerillos. No le prenda fuego, allí para que se cocine allí medio doradito, no. Llévese unos cerillos para que le prenda una veladora. ¿Verdad? No, ¿cómo cree? No, yo ¿cómo voy a incitar a la violencia? Tengan mucho cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado con la profeta, la profetisa, que cuando predica le salen lágrimas de sangre. Y de pronto se le aparece una cruz en la frente. Aguas, hermanos. Cuidado. Porque muchos, yo les aseguro, y algunos de los que están aquí, correrían detrás de todas esas señales por ignorantes. Pero escúchenme bien, la Biblia prohíbe y condena terminantemente todo eso. Pero esos anticristos no solo abusan de la gente, después abren el portafolios, vengan y den para el ministerio y despelucan a la gente. Quiero leerle una historia en la Biblia. Ábrala en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Porque estamos infiltrados, hermanos. La iglesia cristiana está infiltrada con el espíritu del anticristo. Escúcheme bien.
Escúcheme bien, todos aquellos que pidan dinero por los favores recibidos de parte de Dios son anticristos. ¿Qué son? Hechos 8, versículo 17. Están los apóstoles aquí. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¡Ah, qué bendición! ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuántos? Bien. ¿Se les cobró algún centavo? Se nos fueron vivos. Versículo 18. Cuando vio Simón, este Simón no es Pedro, es otro Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué hizo? Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder. Escuchen, hermanos, el hombre siempre ha querido tener poder. Por eso va detrás del dinero, porque el dinero tiene poder. El dinero, con el dinero tú le pagas a alguien, mátame a aquel, y lo mata hasta por 5,000 pesos. El dinero, hay un poder maligno detrás del dinero. El dinero en sí mismo no tiene nada de malo, sino es la actitud que tiene la gente. Y la actitud que tiene la gente es el espíritu del anticristo. ¿Qué más? Denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Escuchen la frase que viene a continuación. Porque has pensado. Digan todos, pensado. Ahora piensen en la palabra pensar. ¿Qué había pensado Simón? ¿Qué pensó Simón cuando ofreció dinero? Dice: porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios, la salvación de Dios, los milagros de Dios, las bondades de Dios, ¿qué? Se obtienen con dinero. Has pensado, escúchame bien, mucha gente ignorante sigue pensando que los favores de Dios se compran con dinero. Si tú has pensado semejante aberración, tienes que arrepentirte. Ahora, estamos infiltrados, hermanos, del espíritu del anticristo en el Evangelio. Cuando en un canal de televisión, cuando en un canal de radio, cuando un predicador en una congregación quiera traficar con las cosas de Dios, denme $500, denme 1,000 pesos y yo voy a orar, mande, pacte con Dios, mande $20 al mes y nosotros vamos a orar para que Dios lo bendiga. ¿Qué es eso, hermano? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Saben qué es? Es el espíritu del anticristo. Porque es imposible que nosotros podamos comprar las bondades, los milagros, las maravillas y la gracia de Dios cuando se nos es dada por fe. Pero ese espíritu anticristiano de quererse ganar, yo no necesito a Dios directamente y arreglarme cuentas con Dios, nada más pago. Más claro que esto no puede ser. Pero escuchen, los abusivos que abusan de la fe de la gente y los tontos que pagan. Sigo mejor acá adelante. Versículo número 20. Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Escuche, cuando usted vea o escuche gente así, no tienen corazón recto. Han pensado injustamente. Están errando en ese pensamiento. No podemos comprar la bendición de Dios con dinero. Ni una sanidad. Nada.
escuchen, hermanos, entiendan de una vez por todas, es gratuito. Es para todos los hijos de Dios y para el que quiera abrir su corazón. Pero si a costa de eso se obtiene ganancia, cuidado, ese es el espíritu del anticristo. ¿Qué más dice? Arrepiéntete, le dice Pedro. Vean la seriedad con que Pedro tomó este acontecimiento. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Hasta aquí. Arrepiéntete de esta tu maldad. Les quiero hacer una pregunta. Cuando una persona, un cristiano, una persona se arrepiente y le pide perdón a Dios, ¿Dios lo perdona? Indudablemente, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo y perdonador, dice la Biblia. Fíjate, fue tan contundente este asunto, fue tan agresivo, que el mismo Pedro llegó a dudar si Dios lo podía perdonar. Yo quiero que noten la seriedad y la gravedad con que Pedro el apóstol tomó este suceso, que hasta le dijo, escuchen, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás, o sea, dudó, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Ven qué grave es esto? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Wow, más claro que el agua no puede ser. Bien, vamos otra vez al Apocalipsis, en el capítulo 16. Señales, prodigios mentirosos, de que habló la tortilla, de que habló el pedazo de pan, de que el ángel se me apareció, de que bla, bla, bla. Bien. Déjeme hablarle a continuación, capítulo 16 de Apocalipsis, acerca de la Trinidad satánica, la trilogía satánica. Así como Dios es una Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás también, acuérdense que él es imitador de todo. Vamos a leer Apocalipsis 16:13. Es más, ¿saben quién es el dueño de San Juan de Dios? El anticristo. Todo es falso, parece Rolex. Parece un Omega. Ayer que dije esto, se me vino así de pronto, ahorita ya lo tengo. Pero había varios hermanos que trabajan ahí en San Juan y estaban, ay. Les digo, tranquilo hermano, no le dé el patatús allí. Hay un hermano que vende empanadas y cuando vamos al pescado, si es de pescado, yo me aseguro no es falso, es pescado. Me gusta mucho el caldo de pescado que hacen allí y mi esposa y yo vamos desde hace más de 30 años, desde que estábamos chavillos. Y a veces que voy me encuentro hermanos por todos lados. Y ese hermano que estaba ayer allí, ¿qué le hizo? ¡Ay, le hizo! Él vende empanadas. Y le dije, pero son de veras sus empanadas, ¿no? No son ficticias, o sea, no son falsas. Dice, no, hermano, son... Y están muy buenas, por cierto. Bueno, eso es ya para que se calmara el hermano. Apocalipsis 16, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Y vi salir de la boca del dragón, digan todos dragón. Ok. Y de la boca de la bestia, digan todos bestia. ¿Cuántos llevamos? 2. Y de la boca del falso profeta, digan todos falso profeta. ¿Cuántos son? 3. Trinidad, trilogía. Ahora, estos 3 dice, y de la boca del falso profeta, de la boca de la bestia y del dragón, salen de la boca 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿A cuánto les gustan los sapos así? Que de pronto vas a comer una rica sopa de espárragos y de ¿cómo se llaman? Los hongos, y de repente saca los ojitos. Un sapo de esos que se llaman sapo piedra, que parece están feos así, ¿no? ¿Por qué dice espíritus inmundos a manera de ranas? Porque la rana es un ser repulsivo. Es un animalito repulsivo, ¿no?
Y dice la Biblia que son espíritus inmundos. Pero aquí lo que yo quiero resaltar son 3 personajes. 1, el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Quién es el dragón? Satanás. Apocalipsis 12, versículo 9. 12:9 de Apocalipsis. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Quién es el dragón? Se le llama también serpiente antigua, Diablo y Satanás, el papá. Escuche bien, fíjese. Esta trilogía, esta trinidad satánica, tratará de imitar la Trinidad de Dios. El dragón tratará de imitar al Padre. El Padre envió a su Hijo. El dragón será padre, tendrá un hijo, el anticristo. El Espíritu Santo es el que nos guía al Hijo y al Padre, es el que nos aclara las cosas, es el que abrió el camino para que tú y yo creyéramos cuando alguien nos compartía. El Espíritu Santo ejerciendo su ministerio y hablándonos. El falso profeta también proclamará y preparará y llevará a la gente a la adoración de la bestia. Así como el Espíritu Santo nos lleva a la adoración al Hijo, entienda, el que tiene que entienda. Así el falso profeta. Ok, el dragón es Satanás, el padre. Padre de mentira, Jesús lo calificó así. La bestia, ¿quién es? El anticristo. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 4. Fíjese, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. ¿Se fija cómo se adora al Padre y Jesucristo recibió adoración también? Pues también la bestia quiere adoración. Ok. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién como él? Mire, escuche, así como a nosotros nos maravilla la grandiosidad de nuestro Señor Jesucristo, así al mundo le maravillará el anticristo y dirán, ¿quién? Nada más que la Biblia lo pone como bestia. ¿Por qué es tan bestia? Porque él cree que va a llegar a ser Dios y es tan bestia que cree que va a llegar a ser Dios. No, esa no es la razón por la cual la Biblia. Esa fue una interpretación privada. Pero es que quería sacar mi amargura contra el diablo ahí. Dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea, lo vieron tan invencible al anticristo, así como nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo invencible. ¿Se fija la falsificación? Prodigios, señales, prodigios engañosos, mentirosos, hará hablar una imagen para que adoren la imagen del anticristo. ¿Quién es el falso profeta? Vamos a Apocalipsis 13, versículo 11. La Biblia habla de 2 bestias. Y dice, después vi otra bestia. Acuérdense que en el versículo 5 vimos que el dragón le dio autoridad a la bestia. Y luego dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía, escuchen esto, y tenía ¿qué? 2 cuernos semejantes, se parecían a los de un cordero. ¿Quién es llamado el Cordero de Dios? Jesucristo. ¿Cómo vino a la tierra? El profeta Isaías dijo, como cordero manso, entregado al sacrificio, no abrió su boca. El cordero, manso, humilde. Esa fue en su primera venida. En su segunda venida vendrá con toda su majestuosidad, en toda su gloria, sentado en un caballo blanco, con una espada en su muslo y una inscripción que dice, el Verbo de Dios. Y salió para vencer y pelear contra el dragón, el anticristo y el falso profeta, y a los 3 los hizo papilla. Y los metió al lugar que Dios el Padre creó como castigo para esos. Y junto con ellos se fueron todos los que decidieron ser anticristos,
que se opusieron a Cristo. Entonces dice, vi después otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero escuche la última frase, pero hablaba como dragón. ¿Quién es el dragón? Ahora, ¿cómo habla Satanás? Escúcheme bien, póngame atención. Quítese ya de una vez por todas de su mente la imagen de Satanás como un tipo rojo, con una cola así, con un trinche, sentado en un trono allí y con unos cuernos así rojos también. Quítese esa imagen. Así no es Satanás. Esas imágenes fueron concebidas en la edad del oscurantismo, cuando no se predicaba la Biblia, cuando los papas prohibieron la lectura de la Biblia y los curas hablaban de Satanás y los pintaban así. De ahí viene esa idea. Pero Satanás no es así. La Biblia dice que era el ángel más hermoso de la creación que Dios había hecho. ¿Qué tal? De toda piedra preciosa era su vestidura, dice. Los primores de los instrumentos de tus tamboriles, flautas y arpas estuvieron preparados para él en el día de su creación. Querubín grande, Luzbel, tremenda creación de Dios. Como es el falso profeta, hablaba como, tenía cuernos y parecía como cordero, apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Como cordero, pero hablaba como dragón. Satanás, hermano, no te va a decir, ya vine por ti, ja, ja, ja. No. A ver, pónmele un efecto ahí para no forzar mi garganta. Te voy a destruir. No, olvídate. Así, todas esas películas y que el diablo. No. ¿Sabes cómo habla el dragón? Te voy a decir cómo habla el dragón. Está Eva ahí y Adán en el paraíso. Y de pronto oye una voz que le dice, Eva, que Dios te dijo que si tú comes de este árbol, ¿te mueres? Sí, me dijo. No, mira, es que, déjame explicarte. El asunto es es que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, si tú comes de ese árbol, te vas a hacer igual a Dios. ¿Cómo? ¿Igual a Él? Igualito, vas a ser igual a Dios. Entonces mira, si tú te lo comes, no te mueres. Así habla el dragón, hermano. Parece cordero, pero sus palabras están impregnadas del espíritu del anticristo. ¿Me están entendiendo? Ahí les va otro ejemplo. Típico el ejemplo. Ahí va. ¿Te gusta ese muchacho ahí en tu trabajo? Está guapísimo. Pero no es cristiano. Ay, ¿eso qué tiene? Mira, fíjate bien. Es el más... A ver, ¿qué muchacho hay así de guapo ahí en la congregación? Pues no, por eso. Ay, nomás lo veo y ahí me brinca el corazón. Mira, él te pretende, pero es que él no es cristiano. No te pasa nada. Mira, después se convierte. Cásate con él. ¿A poco cree que le va a decir, cásate con él porque te voy a destruir? Por favor. O sea, todas esas ideas que la gente tiene, y muchos cristianos, somos tan inocentotes allí. Ay, así no es el diablo, hermanos. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús? Díganme. ¿Le salió con cuernos y el trinche? ¿Cómo lo tentó? ¿Qué le dijo? ¿Cómo le hablaba? Di que estas piedras, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú puedes, ¿no? Escrito está Satanás. Ay, me falló. Bueno, mira, tírate al abismo, al fondo, al vacío. Está escrito, torciendo la Biblia. De eso ya hablamos mucho. Torciendo la Biblia. Está escrito que Dios va a mandar a sus ángeles. Tírate, ándale, no te pasa nada. Escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Híjole.
Mira, la gloria del mundo, los reinos del mundo te los doy si postrado me adoras. Esa sigue siendo la oferta que muchos siguen aceptando. Cantantes, artistas, presidentes, gobernadores, diputados, artistas, abogados, de todo, siguen aceptando la oferta. Todo esto te doy si postrado me adorares. Hermanos, Satanás, ¿qué dice aquí? 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Hermanos, necesitamos pedirle sabiduría a Dios para que nos dé entendimiento, revelación, cuando es el que se hace pasar por cordero, pero en realidad es el ladrón. Y el espíritu del anticristo que ha llenado esta tierra, que nosotros lo podamos discernir. Entonces, esta bestia cordero, que yo le he puesto así, el falso profeta, este es el falso profeta, es un falso Cristo, así como Juan el Bautista, escuchen bien, preparó el camino del Señor y era guiado, y he aquí el Cordero de Dios. Ese falso profeta hablará como cordero y dirá, es que la bestia, ¿quién como ella? Nadie nos ha solucionado los problemas, adoren a la bestia. Hicieron una imagen e hizo que todos la adorasen, pequeños y grandes. Falso Cristo que tratará de llevar al mundo a adorar a la bestia, que es el anticristo, así como el Espíritu Santo, imitando al Espíritu Santo, que nos lleva a Jesús y nos lleva al Padre. ¿Están aprendiendo? Finalmente, hermanos, déjenme decirle un dato interesante. Para algunos se van a quedar sin aliento, otros les va a parecer, pues van a decir, pues ¿qué podemos esperar del anticristo? Otros van a decir, ay, ¿a poco? Va a haber distintas reacciones. Pero fíjese, el último dato aquí acerca del anticristo es interesante. La Biblia prueba que el anticristo será homosexual. Y estoy viendo las reacciones, unos le hacen, otros, pues ¿qué podemos esperar? Pues es el anticristo, su padre es el diablo, pues ¿qué podemos esperar? Pero es increíble, hermano, la Biblia. ¿Cómo describe a este tipo? Y lo pone como un homosexual. Ahora, yo quiero que me escuchen esto. El bombardeo constante en las distintas capitales, las marchas a favor de la libertad sexual que hacen los homosexuales y las lesbianas, ellos insisten, porque va a llegar el momento en que la gente lo va a ver tan normal. Yo me acuerdo cuando era un chavillo, cuando allá salía que, mira, ese es homosexual, todos, pegaban el grito en el cielo porque estaban en el closet. Ahora ya salieron del closet, dicen ellos. Ahora en la televisión, hasta el Bob Esponja, como les dije, acaba de salir una película de un par de homosexuales, lesbianas, o sea, ya todo está normal, ya hasta hay iglesias cristianas que casan homosexuales. Entonces, esto será tan normal que cuando llegue el anticristo, a nadie se le va a hacer nada extraño. ¿Quieren ver dónde dice la Biblia? Daniel 11. Quiero dar un dato acerca de Daniel. Daniel y Apocalipsis son 2 libros que van de la mano. En estos 2 libros habla de los últimos tiempos, habla del anticristo, por supuesto. Daniel 11:37 dice así. Mire, el capítulo, desde el capítulo 10, 11 y el 12, que habla del final de los tiempos, que concuerdan perfectamente con Daniel, con Apocalipsis, yo quiero sintetizar.
Y quiero dar una breve explicación. Versículo 37, refiriéndose a este personaje. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Ahora, ¿qué se refiere los padres? Según la Biblia, los padres se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos son, Abraham fue en quien se originó la nación hebrea, ¿sí? Y allí tuvo su inicio. Y estos padres, Abraham, Isaac y Jacob, fueron a quienes Dios escogió, y ya de allí después viene toda la descendencia, pero cuando se refiere a los padres, se refiere al linaje que Dios escogió. Algunos teólogos aseguran que el anticristo nacerá de una mujer de raíces semitas. Es decir, los pueblos semitas son como los hebreos, los ismaelitas, etcétera. Y algunos dicen, cuando esa referencia del Dios de sus padres, o sea, de Jehová, Dios el Padre, ¿qué dice? No hará caso. ¿Entienden? No hará caso, sin ley de Dios sobre él. Anticristo, anti-Dios. ¿Qué dice en Tesalonicenses? Se opondrá a Dios. No hará caso de Dios. ¿De qué otra cosa no hará caso? Ni del amor de las mujeres hará caso. Y bueno, yo me tomé el tiempo de estudiar esa frase, del amor de las mujeres no hará caso. Y ahorita se lo voy a explicar. Déjeme darle una breve semblanza de algo que es importante. Mire, usted recordará cuando habla la descripción en Ezequiel, la descripción que hace de Satanás, pero la referencia primaria, que es histórica, es en referencia al rey de Tiro. Le habla el rey de Tiro y luego hace un cambio y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú que deseas en tu corazón, me sentaré junto al trono de Dios, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Es una referencia histórica al rey de Tiro, pero profética, ¿a quién? A Satanás. Escuchen, esta escritura es lo mismo. Históricamente, y la mayoría de los teólogos concuerdan con esto. Yo me puse a estudiar y a ver. Históricamente es una referencia a un rey que se llamó Antíoco Epífanes. Escuchen, qué interesante, ¿eh? Este hombre llegó a ser rey de Siria un par de siglos antes de Cristo. Pero dice la historia que él subió al trono mediante un golpe de estado. ¿Qué hizo Satanás allá en el cielo? Un golpe de estado. Nada más que él no triunfó. Y así son todos los traicioneros, hermano. Escuchen bien lo que voy a decir. Todo aquel que diga que es cristiano y codicie el puesto de otro, el ministerio de otro, y por medio de argucias y traiciones quiera derribarlo, tiene el espíritu del anticristo. ¿Escucharon eso? ¿Lo entendieron? Ok. ¿Qué más? Este subió al trono mediante una traición, un golpe de estado. Y dice la historia que cuando ya estaba reinando allí en Siria, se adueñó a la fuerza de Egipto. ¿Qué casualidad si Egipto en la Biblia siempre es símbolo de qué? Del mundo. ¿No es cierto? De donde sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y Egipto siempre en la Biblia es la esclavitud del mundo, del sistema del anticristo. Y curiosamente, este rey se adueña a base de fuerza y de astucia y de engaños y de guerra y de sacrificar hasta niños de Egipto. Bueno, esa es la aplicación histórica, pero proféticamente está hablando del anticristo, así como en la historia de Satanás y el rey de Tiro. Ahora, ustedes recordarán que todos los reinos persas, sirios, babilónicos,
romano, griego, sus gobernantes se caracterizaban por la promiscuidad y la perversión sexual, ¿sí o no? Ok, entonces fíjense cómo todo amarra, todo concuerda, no hay ningún problema. Pero proféticamente está hablando del anticristo. Estudiemos pues esa frase: no hará caso de Dios, ni del amor de las mujeres. Escuchen, la palabra que se traduce aquí amor es la palabra hebrea con K al principio y luego J, gemda con acento, K, J y se lee gemda, que tiene una connotación femenina, según el texto, el diccionario hebreo, pero significa deleitarse con mujeres, codiciar la hermosura de una mujer, desear tener relaciones íntimas con una mujer. ¿Qué no hará el anticristo? No hará caso del amor de las mujeres, es decir, verá a las mujeres y como si no vio nada, así como un homosexual. Estoy hablando del homosexual, no del bisexual, esos están peor. Alguien me comentó, oye, pero del anticristo cualquier cosa se puede esperar, a lo mejor, porque obviamente el anticristo, ¿qué se puede esperar? No ibas a esperar que dijera, esta es mi familia y mis hijos, cuando él destruye la familia. Entonces, todo apunta a que él será un homosexual, ¿sí? Ahora, fíjense, esa es la connotación femenina, pero tiene su contraparte en el texto que se traduce delicado, suave. Ahora, ¿cómo es Satanás cuando Dios lo creó? ¿Cómo era? El arcángel más que hermoso. ¿Quién será el padre del anticristo? Hijo del tigre pintito. Es decir, el anticristo será un hombre no solamente brillante en su mente, sagaz, imponente, pero será físicamente, señoras del mundo, un hombre guapísimo, lo que diría una señora del mundo. Guapísimo será. Yo he escuchado muchas mujeres que dicen, ¡ay, qué lástima! ¿Por qué? Dicen, ¿por qué los hombres más guapos resultan homosexuales? Fíjate, son tan bonitos, son tan perfectos, que cuando se ponen vestido de mujer y se pasean por la calle, confunden a todo el mundo. ¿No es cierto? Bueno, ya, pobre el Elton John no está muy bien dotado, que digamos, ¿no? Digo. Pero bueno, se encontró su media naranjita, ¿no? Un modisto de señoras. Pero escuche, esta palabra delicado se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Ya no lo busque, lo hemos estudiado antes. Es donde dice, no erréis, no se equivoquen, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y da una lista amplia, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Y la palabra que se traduce por afeminados es el equivalente al hebreo, pero en el griego es malakos, que significa suave, delicado. ¿Se han fijado cómo son? Aunque ahora, híjole, la cosa está tan gruesa que ahora ya salen así con un bigotote, así, pero unos tipazos así, y ante las cámaras y la gente hablan así como hombre, y tienen ademanes de hombre y todo parece normal, pero cuando están abajo, fuera de cámaras y fuera del ambiente donde la gente los ve, ¿ha observado eso? ¿Se ha fijado en eso? Como les decía, Burt Reynolds fue, según Hollywood, el símbolo sexual de ese tiempo. Era el hombre más hermoso, según Hollywood, pero era homosexual, se murió de SIDA.
pero estaba bonito el hombre, guapísimo. Y yo vi entrevistas de artistas que hicieron escenas, ellas dijeron ahí, candentes con el artista, y ellas decían, yo jamás por acá me hubiera imaginado que era homosexual. Y cuando se enteraron que había muerto de SIDA, no, hombre, las mujeres pegaron el grito en el cielo. Pero ¿cómo salían las películas? Era bien varonil. O sea que ahora nada garantiza. Está la cosa tan horrible, hermano. Ahora apariencia, pero por acá abajo son unos depravados sexuales, delicados, y también se traduce por rasgos femeninos. Fíjense en esos hombres y luego pónganlos junto a una mujer y tú dices, santo Dios. El anticristo, hermanos, será un homosexual, según la Biblia, según las Escrituras. Pero déjeme terminar con esto. Termino con esto. 3 espíritus inmundos, 3 veces, dice, de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, 3 veces inmundos. ¿Sabía que en la Biblia, cuando habla de los atributos de Dios, como Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, en el único atributo que la Biblia lo repite 3 veces, es en el atributo de su santidad, ¿no es cierto? Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Santo, santo, santo. Satanás, inmundo, inmundo, inmundo. Fíjese, escuche. Nunca en la Biblia usted va a encontrar bueno, bueno, bueno es Dios. Nunca va a encontrar misericordioso, misericordioso, misericordioso es Dios. 3 veces seguidas, nunca. Solamente santo, santo, santo es el Señor. Y bueno, yo desde que me convertí, hace casi 30 años, yo siempre leía esos versículos. Santo, 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 y bueno, hasta cantábamos, santo, santo. Pero hace un tiempo atrás, no hace mucho, el año pasado, me impactó en algún momento. ¿Por qué dice 3 veces santos? Santo. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y un día Dios me respondió, ¿por qué? Y le voy a decir, se lo voy a compartir. ¿Sabes por qué soy 3 veces santo? Cuando tú puedes entender, fíjate bien, yo te lo voy a poner así. La mente de Dios, el corazón de Dios, el Espíritu de Dios está tan alejado de la maldad, escuchen bien, de la corrupción, de la mentira, así como está alejado el norte del sur. No tiene nada que ver, así como la diferencia entre la noche y el día, o sea, no tiene nada que ver. Hermanos, ¿no nos ha caído el 20? ¿No hemos entendido con quién estamos tratando? Con el ser más limpio, con la mente más santa, limpia, llena de bondad, con el corazón más puro. ¿Cómo te lo explico? No tengo palabras, me faltan. Con ese es con el que tú y yo hicimos un pacto. No el de la televisión, por favor. Con ese fue con el que tú y yo hicimos un pacto cuando aceptamos a Jesucristo. Con ese Dios santo. Y la Biblia dice, sed santos como yo soy santo. Si 3 veces lo menciona, santo, 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 y el dragón 3 veces sale de su boca sapos, ranas, no tiene que ver nada Dios con Satanás. No tiene que ver nada el Espíritu de Dios, la Trinidad de Dios con la Trinidad satánica. No tiene que ver nada el Espíritu de Dios con el espíritu del anticristo. Hermanos, el que entienda, entienda. Con razón, ahí ya
A ese momento pude entender Apocalipsis, el último capítulo, donde dice: el que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Hermanos, todavía no se nos ha revelado a la gran mayoría acerca de el Dios con el que estamos tratando. Todavía no. Porque si nosotros entendiéramos, hermanos, escúchenme bien, cada día nos apartaríamos de la mentira, del fraude, del engaño. ¿Me están comprendiendo? Del fraude, del engaño, la mentira, de las relaciones perversas, de las relaciones ilícitas. ¿Están captando, hermanos? Escuchen bien, termino con esto. Los que se van a quedar aquí van a ser los que nunca tuvieron una revelación y entendimiento del Dios santo con el que estamos tratando, hermanos. El anticristo es todo lo contrario. Yo ya me definí desde hace muchos años. Muchos de ustedes están definidos, pero otros todavía no. Otros ni siquiera lo conocen a Cristo. ¿Qué vamos a hacer cada quien? ¿A quién vamos a seguir? Yo ya tengo decidido a quién. ¿A quién decides tú seguir? ¿A Dios? Bueno, como dijo el apóstol, apartaos de toda especie de mal. Esa va a ser la señal de los que están con sus lámparas llenas, hermanos. Amén. Pónganse de pie. Vendrá el final. Indudablemente. Les voy a pedir que todavía no se muevan. Todavía no termino. Por favor, no se muevan. Cierra tus ojos un momento. Allí en lo profundo de tu corazón, hermano, te voy a pedir algo. Pregúntale a Dios. O mejor dicho, dile: Señor, revélame tu santidad. Dilo allí en lo profundo de tu corazón. Él ve la sinceridad del mismo. Si verdaderamente tú quieres que Dios te revele su santidad, te la va a revelar. Y va a venir el temor de Jehová sobre tu vida. Y ese temor de Dios te va a librar de la maldad del mundo. Porque ese temor de Dios te apartará de la corrupción del mundo. Ese temor de Dios, andaremos en medio del mundo, pero no somos del mundo. Ese temor de Jehová vendrá sobre ti y te guardará. Y te va a librar del espíritu del anticristo, del sistema filosófico, religioso y económico que ya está gobernando este mundo. Dile al Señor: revélame, Señor, tu santidad. Como Isaías, cuando tuvo esa revelación de la santidad de Dios, dijo: inmundo soy de labios, hombre muerto soy, dijo, porque han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Señor, revélanos de tu santidad, porque esto hará que tengamos más conciencia de tu presencia en nosotros y alrededor de nosotros. Santifica nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros hijos, donde quiera que nosotros nos paramos, tu presencia esté con nosotros, así como con José, como con Daniel, en el nombre de Cristo Jesús. Y si hay alguno que nunca ha entregado su vida a Cristo, es muy simple: arrepiéntete de tus pecados, dice la Biblia,
confiésale, cree en el sacrificio de Jesús, y en ese momento el Espíritu Santo te va a guiar al sacrificio de Cristo, a Cristo en la cruz. Y ese Cristo que murió por tus pecados te llevará al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y en este momento puede ser, porque la palabra de Dios tiene ese poder de abrir los corazones de las personas para que éstas se entreguen a Cristo. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.